Hoy estamos terminando nuestra serie llamada Dios Invisible. Si no has estado con nosotros, te pondré al día en un minuto, pero como dijimos al principio, esta no es una serie exhaustiva sobre el Espíritu de Dios, sino que queríamos verlo desde una perspectiva totalmente diferente. Y específicamente, la primera semana comenzamos con la idea de que Moisés nos introdujo con el Ruaj de Dios. Esta palabra en el idioma hebreo que se traduce como Espíritu en Génesis 1, 2 y 3, y después, a lo largo del Antiguo Testamento, esta palabra Ruaj, mientras es traducida como espíritu, también puede ser traducida como viento o aliento o conciencia. Y estas son cosas que nos están diciendo algo sobre el Espíritu de Dios. Lo que tienen en común es que todas son energías animadoras y además son invisibles. Y así, para que no te asustes, si esta es tu primera vez aquí, necesitas ver toda la serie. No es una idea de la nueva era. Esta es otra manera de decir que hay un poder invisible de Dios que está trabajando en nuestro mundo y su presencia se siente. Es una experiencia a través de su energía invisible animadora. Pero este poder invisible en nuestro mundo y este poder que está creando vida en el Espíritu. Dijimos la primera semana que el Espíritu tiene este poder para crear, específicamente crear orden del caos en nuestras vidas, y es similar al principio de la creación, donde el Espíritu de Dios tomó el caos y lo recreó en orden, y eso es lo que hace en nuestras vidas. Esa es la promesa de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Él tiene un poder creativo para crear nueva vida en nosotros, crear orden de nuestro caos. También es un espíritu que está empoderando. La semana pasada hablamos de lo que es acceder o aprovechar el poder del Espíritu que se da universalmente a las personas. En el Antiguo Testamento el poder del Espíritu fue dado selectivamente y solo por un corto periodo de tiempo, y en el Nuevo Testamento su Espíritu fue dado universalmente y además continuamente a la gente. Hablamos la semana pasada cómo es para nosotros, no de una manera mística, sino de una manera muy real, ser fortalecidos por la presencia de Dios y el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a centrar nuestra atención en el poder de Dios que nos está guiando, es decir, cómo caminamos con el Espíritu en nuestras vidas. Pablo dice que en Él, y esto es algo así como un resumen, estamos en Él, vivimos y nos movemos, tenemos poder y tenemos nuestro ser, y ahí encontramos nuestro camino. Esta energía animadora invisible de Dios, su poder invisible, tiene la capacidad no solo de recrear y construir el orden en nuestras vidas y darnos poder, sino que tiene la capacidad de darnos poder en una dirección específica, de guiarnos personalmente en nuestras vidas. Ahora, aquí es donde la conversación sobre el Espíritu de Dios a menudo se vuelven extrañas para las personas. Y es porque muchos de nosotros, en algunos casos, hemos visto cómo el nombre de Dios o el Espíritu de Dios es usado para manipular a la gente, o es decir, es mal usado, es abusado. Y algunas personas han hecho esto en el nombre o en el poder de Dios, supuestamente guiando sus vidas. Pero eso nos hace tener una visión específica de lo que es el reino espiritual. Para aquellos de nosotros que hemos sido testigos o hemos tenido alguna mala experiencia de casos como estos, cuando pensamos en el reino espiritual, es posible que hayas tenido una experiencia que es algo que parece extraño, que no tiene sentido para ti, o que era quizás hasta aterrador en lo que pensaste. ¿Sabes qué? Yo no quiero participar en esto, no quiero estar cerca de esto, no sé lo que está pasando, no puedo explicar lo que está sucediendo, y entonces como mínimo no era natural. Y estas experiencias que a veces son extrañas, aterradoras e incluso antinaturales, nos han hecho evitarlas, minimizarlas e incluso descartarlas. La idea de que el Espíritu tiene la capacidad no solo de darnos poder, sino de guiarnos de cierta manera, o conducirnos, o que nuestras acciones en nuestras vidas sean dirigidas por Él, es de lo que quiero hablar un poco dentro de un marco bíblico, porque creo que al evitar, minimizar o descartar, muchas veces perdemos la guía y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de las razones es que como occidentales nos gusta aclarar todo en el tiempo y en el espacio. Queremos que todo sea lógico, queremos que todo pueda ser probado, queremos ser capaces de entender todo, y es por eso que en lugar del reino espiritual nosotros preferimos lo que es el reino natural. Pero aquí está una de las cosas que quiero decir sobre el reino natural. Lo natural es de la naturaleza. Y sé que suena bastante obvio y quizás hasta tonto, pero cuando piensas en la naturaleza en general, déjame decirte, la naturaleza es violenta e impredecible e implacable y además aterroriza. ¿Sabes? Solamente como ejemplo, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Nature is Metal. Y si tienes
un estómago débil, no veas esta cuenta, porque son videos sobre lo que pasa en la naturaleza entre los animales. Y déjame decirte, la naturaleza no sabe nada de justicia, no sabe nada de equidad o compasión. En la naturaleza no hay perdón, no hay gracia, no hay generosidad. Eso es lo natural, eso es la naturaleza. De hecho, la naturaleza humana nos trajo el racismo, el terrorismo, el tráfico, el genocidio. ¿Sabes? La mentalidad de matar o morir, la venganza, el egoísmo y la ley del más fuerte. Eso es lo que es natural. La pregunta es, ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿Cuál es la raíz de estas cosas? ¿Quién nos enseñó estas cosas? Esto es algo que se ha debatido durante años. Alguien me dijo hace poco, acerca de la primera parte de esta serie, me dijo esto: oye, cuando empezaste con todo este rollo científico, me abrió el panorama y pude reconciliar un conflicto dentro de mí, a lo que me dio muchísimo gusto, me encantó lo que me dijeron. Pero hoy, ¿sabes? No vamos a ir por la ruta científica, hoy vamos a ir por la ruta de la filosofía. Y algunos de ustedes quizás estén pensando, ¿realmente necesito saber esto? Y déjame decirte, sí, es necesario, te lo dije al principio. Quiero que reflexiones sobre tu fe y está bien que no estés de acuerdo conmigo, pero sé de dónde viene, y de dónde viene todo esto ha sido debatido por lo que tenemos registro por lo menos durante unos 3000 años. Y si piensas en la filosofía antigua, podemos ir más atrás incluso, pero específicamente en lo que se refiere a esta cuestión de lo que impulsa, inspira, motiva y conduce a la humanidad. Sabes, todo esto comenzó con el pensamiento de Platón, y el pensamiento platónico es de alrededor del siglo VI antes de Cristo. Estas son las cosas que están documentadas. Platón planteó la sugerencia de que lo que percibimos en el mundo no es la verdadera realidad, sino que refleja un ideal. Quiero que vayas construyendo esta gráfica de nuevo conmigo. Un ideal que es más grande, que es mejor de lo que experimentamos en este mundo. Y estamos inspirados por eso, porque pensamos, esto no es todo lo correcto, o no estoy experimentando lo que quiero, y seguramente debe haber algo más allá, debe haber algo para alcanzar. Años más tarde, un tipo llamado Plotino, así se llamó este filósofo, se basó en el pensamiento del nous, o lo que él, así definía él al espíritu. Y luego viene San Agustín. San Agustín lo siguió en sus ideas, y todos estuvieron de acuerdo en que había una especie de la misma trayectoria, que existe esta trascendencia, que es algo que el hombre anhela en su interior, que es a lo que apuntamos todos nosotros. Hay una idea trascendente de todas las cosas que experimentamos en el mundo, y es más grande que lo que estamos experimentando en este momento. Y entonces nos estiramos y nos inclinamos hacia eso y lo unimos con las ideas judeocristianas. Y entonces San Agustín dijo que no solamente eso era, sino que era el amor y el bien supremo lo que guiaba nuestras vidas, que son cosas que nos impulsan como sociedad y como humanidad. Ahora, hemos visto algunas experiencias de eso. De hecho, es lo que dio forma en gran parte al mundo occidental, porque antes de este tipo de pensamiento y los valores que tenemos ahora, los valores judeocristianos como estas cosas, todo esto existía y gobernaba el mundo, pero no nos damos cuenta, porque somos nosotros en este tiempo, somos los beneficiarios, porque nunca hemos experimentado el mundo de la forma en que era antes. Y eso es relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Así que avancemos algunos siglos. Ahora tenemos la era moderna, donde hay filósofos modernos y pensadores modernos. Y entonces viene Karl Marx, y fue uno de los primeros en hablar de esta idea, y habló de la economía, y de hecho específicamente habló de la prosperidad, que era algo que impulsaba la experiencia humana. Las sociedades, la gente, el gobierno y los grupos de personas son impulsados por la economía, y la prosperidad económica es lo que impulsa su comportamiento. Pero después viene Nietzsche, vino después de Marx y dijo que estaba cerca, pero que no estaba del todo bien. De hecho, Nietzsche dijo que la razón por la que quieren prosperidad es porque la prosperidad es lo que conduce al poder. Y no estaba muy mal, y que el poder es lo que la gente realmente quiere, la capacidad de controlar y la capacidad de dominar. Pero después viene Freud, después de esto, y aunque Freud no fue filósofo, habló en oposición a la comunidad filosófica, y como psicoanalista dijo que había observado y podía probar que los seres humanos en realidad no son impulsados por la prosperidad o el poder, que aprovechan esas cosas por el bien del placer, que esto es lo que conduce a los seres humanos. De hecho, lo que Freud dijo fue que cuando no consigues lo que quieres, cuando no satisfaces tus placeres más profundos, ese es el principio de todo tipo de neurosis. Cuando las cosas van mal dentro de ti, las cosas van mal en el mundo, es por
culpa de la neurosis por no tener tus placeres satisfechos. Y así, en la conversación insertamos los escritos del apóstol Pablo y entonces ahora estamos en una iglesia, así que vamos a mirar la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de todo esto? Necesitamos respuestas porque este debate ha estado luchando por más de 3000 años. Y la pregunta es, ¿cuál es lo correcto? ¿El ideal, la trascendencia, el amor y el bien? ¿Eso es lo que motiva realmente a la gente? ¿O la prosperidad, el poder y el placer? Y creo que el apóstol Pablo lo miraría y diría, sí, eso es. Sí, pero ¿cuál? Todo, de hecho todo. Y de hecho las escrituras que vamos a ver hoy están en Gálatas capítulo 5. Ahí el apóstol Pablo dice que todo esto en realidad representa un conflicto que está pasando dentro de ti. Y sí, estas son las fuerzas que están en lucha y aquí está su sugerencia y comienza con esto. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sabes? No eres libre porque estas fuerzas son demasiado poderosas en tu vida y ambas fuerzas están ejerciendo algún nivel de influencia sobre ti y están siendo impulsadas por algo. Estas cosas apuntan a algo más grande que las está influenciando y lo que el ideal, la trascendencia, el amor y el bien están señalando es al Espíritu Santo de Dios y su trabajo en tu vida. Pero la influencia sobre tu conciencia, sobre tu mente, tus pensamientos que conducen tus comportamientos para obtener prosperidad y poder, placer, es conducido por la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que es natural, pero está corrompido por el pecado. Y estas dos cosas están en una guerra, una contra la otra, y tú estás como aquí en medio, ahí estás, y estas dos fuerzas están constantemente compitiendo por ti. ¿Y a poco no es verdad esto? Y esto es lo que pasa en tu conciencia. Estás constantemente pensando y luchando. Quiero hacer esto, pero sé que realmente debería hacer lo otro. Quiero decir esto, pero dije todo lo contrario. Y entonces empiezas desde muy pequeño con todo esto, pero a medida que vamos creciendo, esto nos atormenta más. Y casi siempre haces lo que quieres hacer y no lo que deberías hacer. Pero has lidiado con esto toda tu vida. Y cuando haces lo que quieres en vez de lo que deberías, eso tiene consecuencias y no te sientes bien. Y cuando haces lo que deberías hacer a menudo, a pesar de lo que quieres hacer, a veces tampoco te sientes bien, a veces también te sientes mal en algunas cosas. Y es como que hay esta batalla y te sientes neurótico y te vas de un lado al otro. Y el apóstol Pablo dice que es porque estas fuerzas están batallando dentro de ti. De hecho lo dice así: pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Ahora, ¿qué significa esto? Pareciera que Pablo cambió la conversación, pero no, espérate un momento. Este es el punto, que hubo ciertas leyes que fueron dadas a la gente, fueron dadas por Dios y tenemos leyes en el mundo. Y el punto es que cuando eres dirigido o guiado por el Espíritu, no tienes que confiar en tu propia habilidad para guardar la ley. Cuando se trata del Espíritu, la verdad es que somos guiados por el Espíritu, pero con la ley, con nuestra naturaleza pecaminosa, esto es algo en lo que necesitamos ser gobernados. Cuando piensas en eso, todos sabemos cómo es, porque de hecho Pablo dijo esto: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y hay ciertas cosas que suceden, y me refiero a la naturaleza pecaminosa, tenemos que gobernarla o controlarla, porque cuando sigues la naturaleza pecaminosa, todos somos todos sabemos, lo que pasa, ¿verdad? Cuando haces lo que es natural o cuando otras personas hacen lo que es natural, cuando siguen sus propios deseos naturales, los resultados son claros. Y mira, aquí están: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y, por si se le pasó alguna, y otros pecados parecidos. O sea que la lista podría ser mucho más grande. Y esto nos hace sentir a todos un poco nerviosos, como que nos retorcemos porque es como que si el tuyo está aquí, ¿verdad? Yo sé que el tuyo está aquí, con el que tú batallas, con el que tú estás continuamente peleando. Y ¿sabes qué? El mío también está aquí. Así que se me ocurrió que te voltees con la persona que está sentada junto a ti, junto a tu vecino, y todos vamos a confesar cuál es el nuestro, cuál es el que más nos domina.
No, no es cierto, no es una buena idea, entonces no lo vamos a hacer. Pero cuando miras esta lista, ¿no es cierto que la fuente primaria de lo que impulsa es lo que los filósofos nos dijeron? Mira nada más esto. No es una buena idea, es la prosperidad, el poder y el placer. Y cuando consigo lo que quiero es inmoralidad sexual, es impureza, es placer lujurioso, hostilidad, peleas, celos y arrebatos de ira. ¿Cómo lo sabía Pablo? Y te voy a decir cómo. Cuando se trata de la naturaleza es simple, solo se necesita uno para conocer a todos. Y todos tenemos esa naturaleza, así que todos lo sabemos lo que pasa cuando hacemos lo que es natural. Perdón. Nadie ha tenido que trabajar duro para llegar a ser bueno en cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Como si tuvieras que enseñar a tus hijos a ser egoístas en lugar de compartir. Es como si llegaras con tu hijo y le dijeras, oye, escucha, no. Deja de compartir tus juguetes con esos niños porque podrías quedarte sin lo que tienes. Así que no puedes compartir todo el tiempo. Eso no es bueno. ¿Sabes qué? Nadie hace eso. O no tienes que enseñarle a tus hijos eso. Ni siquiera tienes que enseñarles a mentir. A ver, escucha, no tienes que contarle todo a todo el mundo, no tienes que decir toda la verdad. De repente es bueno mentir, es como si supieras que eso es natural y nadie tuvo que enseñarles. No tuviste que ir a la escuela para aprender a hacer trampa en tus impuestos, ¿verdad? No tenemos que ser enseñados cómo seguir la naturaleza pecaminosa. Aquí está la verdad, por lo que hemos creado leyes. Y hemos creado leyes para gobernar lo que viene naturalmente. Lo cual es extraño, ¿no? Quiero decir, ¿alguna vez has pensado en esto? ¿Por qué necesitamos leyes contra maltratar, poseer y matar a la gente? Como occidentales pensamos que parece absurdo que se necesiten leyes, pero ninguno de nosotros quiere vivir en una tierra o en una sociedad donde no haya leyes contra el maltrato, contra poseer personas o contra matar personas u otras cosas que queramos. Nosotros nos damos cuenta de que como humanos necesitamos ser gobernados, porque cuando dejamos a lo que nos sale de forma natural, sobreviene el caos y todo tipo de daños. Y la simple naturaleza nos lleva hacia el caos y la destrucción. Pero el apóstol Pablo dice esto: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es algo diferente. Él produce este tipo de fruto en nuestras vidas. ¿Cuál es? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Estas cosas requieren reglas. La naturaleza pecaminosa, lo que nos viene naturalmente, requieren ser gobernados. Pero para lo que viene del Espíritu no hay restricciones. No necesitas restricciones para nada de eso. Jamás hemos tenido que decir cosas como, ¿saben qué? Tenemos demasiada gente feliz, así que tenemos que hacer una ley en contra de la felicidad. Necesitamos gobernar para que haya menos gente feliz. O ¿saben qué? Hay demasiada paz. Necesitamos que alguien provoque algún conflicto porque esto es demasiado pacífico. No. De hecho, suena absurdo. Y es porque no se necesitan leyes contra este tipo de cosas. Y estas son las cosas en las que somos guiados por el Espíritu. No hay restricciones necesarias cuando somos guiados por el Espíritu. Pero cuando seguimos la naturaleza pecaminosa, necesita ser gobernada y requiere reglas. Pablo continúa refiriéndose a gente como nosotros y dice eso: los que pertenecemos a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Estas cosas, este deseo de prosperidad, de poder y de placer, los crucificaron. Estas son las cosas por las que ya no tenemos que pagar un castigo cuando estamos en Cristo. Los que pertenecemos a Cristo, por lo mismo, ya no estamos bajo su poder, ya no estamos dominados por ellas. En realidad experimentamos libertad de la naturaleza pecaminosa y no tienes que ser controlado por ellas. De hecho, Pablo dice esto: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Otra traducción dice mantener el paso con el Espíritu. Así es como se traduce esta idea de seguir la guía en el Espíritu, ¿ok? Cada parte de nuestra vida puede mantenerse al paso con el Espíritu. Dice que mantengamos el paso con el Espíritu, que es diferente como cuando está afuera y cuando tienes que ser gobernado, tienes que alinearte, ¿verdad? ¿Es correcto? Tenemos que mantener a la gente alineada. Y es esta diferencia entre caminar en el Espíritu o mantenerse a paso con el Espíritu y alinearte.
Y si creciste en la iglesia, si has estado en la iglesia por mucho tiempo, sabes que es difícil mantener un equilibrio entre estas dos cosas. De hecho, mantener el paso es más acerca de una relación con Dios, y alinearte es acerca de la religión, que es la razón por la que dijo que ya no tenemos que ser gobernados por la ley de Moisés. Ya no se trata de eso, no se trata de vigilar el comportamiento de la gente, pero si si siguen la guía del Espíritu en cada parte de sus vidas, no necesitas leyes y restricciones si te mantienes al paso con el Espíritu. El problema y la tensión real es que muchos, si no la mayoría de los cristianos, afirmarán que nunca antes han sentido los impulsos o han escuchado los susurros de la dirección o guía del Espíritu en sus vidas. Entonces, ¿cómo se vive así? ¿Cómo lo hacemos de una manera que no sea extraña? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te guía el Espíritu? Si retrocedemos, acabamos de leer un par de escrituras que nos dan dos pistas increíbles, o que específicamente nos hablan de dos claves que nos ilustran cómo hacerlo. Y es esto: en cambio, la clase de fruto, la palabra clave aquí es fruto, que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es, mira, esto fue escrito a personas en una sociedad primordialmente agraria. Y la producción de fruto era el resultado de dos cosas. La primera es que algo ha sido plantado, que es la idea de que cuando el Espíritu fue dado universalmente. Entonces el Espíritu Santo es plantado dentro de ti, en tu vida. Es por eso que Jesús dijo que era mejor que Él se fuera. El Espíritu está aquí para crear y guiarte y darte poder. Entonces el Espíritu planea tu vida. Esa es la parte de Dios. Pero para que algo crezca y dé fruto, tiene que ser plantado y tiene que ser cultivado. No basta con plantarlo. El Espíritu tiene que ser cultivado en tu vida. Ahora, esta es la clave. Esto es porque esta es nuestra parte, este es nuestro papel. Y a algunos de nosotros nunca nos han enseñado a hacer nuestro papel. ¿Cómo es para mí cultivar esto? Porque toma tiempo y atención, como cualquier relación. La vida en el Espíritu se cultiva, como dijo Pablo, a medida que nos mantenemos al paso con el Espíritu. Y así es como seguimos la guía. Y quiero que pienses en esto. Has seguido guías de muchas maneras en tu vida. Alguien te guió en tu carrera, alguien te guió en una relación en la que estabas, alguien te ha guiado. Aquellos de ustedes que lidiaron con temas difíciles en su matrimonio o en la crianza de sus hijos, han permitido que la gente los guíe de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Empezaron a prestar atención y a sintonizar con voces específicas en las que querían confiar. Creo que el apóstol Pablo dijo lo mismo. Dijo que si quieres seguir al Espíritu, debes mantenerte en sintonía con el Espíritu. Tienes que sintonizarte con la voz del Espíritu. Y esto es lo que Jesús dijo. Cualquiera que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Si tienes oídos para oír, si prestas atención, oirás. Y si escuchas, entiendes. Y empezarás a seguir el camino del Espíritu y las cosas te irán bien. Es como en mi casa. Muchas veces tengo la conversación con mis nietos y les digo, hey, ¿qué no escucharon lo que les dijo su mamá? Y entonces me voltean a ver así con cara de ¿qué? Entonces, ¿por qué no hacen caso? Les digo yo. Si solo escuchas y lo haces, entonces empezarás a entender. Cuanto más sintonices y oigas y escuches la palabra de Dios a través de su voluntad general está en las Escrituras. Cuanto más escuches la voluntad general de Dios a través de su palabra, más fácil será reconocer su voz y entender su voz y su voluntad personal para ti, que habla a través de su Espíritu. Dios está hablando y hay ciertas cosas en la Escritura. Eso es lo que me refiero con general. Hay principios y hay ideas, pero ¿qué hago en esta situación específica en mi vida? ¿Cuál es la decisión correcta para esto? Y creo que así es como el Espíritu nos conduce y nos guía. Cuanto más familiarizados estamos con la voluntad general de Dios en su palabra, más claro es para nosotros discernir el Espíritu y su voluntad personal. Así que mi pregunta para ti es, ¿cómo estás sintonizando con la voz del Espíritu Santo? Ahora, tal vez lo más importante es con qué frecuencia sintonizas con la voz del Espíritu Santo. Mi suposición es que probablemente no es tan frecuente como cuando sintonizas con otras voces u otras influencias en tu vida. Ahora, permíteme decirte esto porque somos amigos, así que déjame presionarte un poco más. Si esta hora a la semana
es tu plan de sintonizar con la voz de Dios y su Espíritu, ¿sabes qué? Vas a ser ahogado por el ruido del mundo. No serás capaz de escuchar y discernir la voz del Espíritu de Dios que está queriendo comunicarse contigo personal e íntimamente. Si estás sintonizando un día a la semana, tal vez una hora a la semana, eso va a ser ahogado por el ruido del mundo. Lo que me lleva a la segunda clave para sintonizar con la voz del Espíritu de Dios. No puedes hacer eso a menos que aprendas a desconectarte del ruido del mundo. ¿Sabías que una persona promedio recibe entre 6,000 y 10,000 mensajes al día? No estoy hablando de mensajes de texto en tu celular, sino de todos los tipos de mensajes que tu cerebro capta. Supongo que dependerá mucho de las generaciones a las que pertenezcas y de si estás o no en las redes sociales, porque estos también aportan muchísimo. Pero ¿sabías que no es por casualidad que el año pasado, solamente en México, la mayor parte del ruido fue impulsado por la industria del marketing publicitario? El año pasado esa industria creció el 15% hasta alcanzar las cifras sin precedentes de 259 millones de dólares. Ahora, sé que estamos en México, pero esto se mide en dólares, aunque estamos en México. Y esto se gastó en llenar tu mente de mensajes tratando de captar tu atención. Es el crecimiento más fuerte en 40 años y no va a disminuir. No tienes ninguna oportunidad contra eso y ni siquiera tienes que sintonizar con sus mensajes porque ellos están sintonizando contigo y con tu celular y lo hacen cada vez más fácil. Por ejemplo, el otro día mis hijos y yo hicimos un experimento. Pusimos el celular en la mesa y solo dije, tengo ganas de comprarme un perrito. Y en menos de 2 horas empecé a recibir publicidad sobre perros y lugares de venta aquí en mi ciudad. ¿Sabías que el mercado publicitario, y hablo específicamente de la publicidad que llega a tu celular, los mensajes que te envían, fueron 100,000 millones de dólares este último año? Se estima que para el 2027 serán 300,000 millones de dólares. Así de rápido está creciendo la industria. La abrumadora mayoría de estos mensajes están aprovechando las pasiones y los deseos. Y este ruido del mundo tiene que ver con las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Está peleando y está apelando a tu deseo de prosperidad, de poder y de placer. Y la verdad es esta conversación con el apóstol Pablo que nos está diciendo, mira, no tienes que ser dominado por eso. Estás sintonizando con eso demasiado y necesitas desconectarte. Pero aquí está la cosa. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Tienen la capacidad de decir no. Y sucede cuando eliges crucificar. ¿Ok? Crucificar. Pero tienes que elegir de manera consistente crucificar estos deseos, sacrificar estos deseos pecaminosos y sacrificar el atractivo que tienen en tu vida. Tienes esta habilidad por el poder del Espíritu dentro de ti. Y esto es lo que significa tomar tu cruz. Tomar tu cruz diariamente es ir y reconocer, tengo ciertas cosas a las que necesito morir, ciertos deseos que conozco. Si los sigo, si hago lo que es natural, no me va a ir bien. Y se te ha dado el poder dentro de ti para decir no a esas cosas, para crucificar esos deseos, para desconectarte de ese ruido y sintonizarte con otra cosa. Pero ambas cosas, sintonizar con la voz del Espíritu y desconectarte del ruido del mundo, requieren una antigua disciplina y es una que ha desaparecido en nuestra sociedad y a través de las Escrituras es algo que se repite una y otra vez, principalmente en los Salmos. Se nos dice en 2 palabras, estemos quietos. Ahora, sé que algunos de ustedes están diciendo, sí, pero yo tengo 4 hijos. Pues, ¿qué crees? Yo tengo 3 hijos y 4 nietos. O tú estás diciendo, sí, pero tengo un trabajo a tiempo completo. Pues, ¿sabes qué? Yo también. Sí, pero tengo una esposa y ella trabaja. Pues, ¿sabes qué? La mía también. Y tengo todas estas cosas y estos lugares en los que soy voluntario. Y tengo todas estas cosas en las que estoy involucrado. Y estoy en este comité y estoy en esta junta y en mi liga de fútbol. Y tengo tantas cosas en marcha. Pues, ¿sabes qué? Yo también las tengo. Y el aliento de las Escrituras una y otra vez es, estate quieto. Es un gran tema en los Salmos. Y esto es lo que creo que separaba a David. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué quiero decir? Con todos sus defectos y fracasos fue la clave para que David fuera conocido como un hombre según el corazón de Dios. Sucedió porque David tenía un ritmo de elegir estar quieto, lo cual no es fácil. Pero cuando te desconectas del ruido y eliges estar callado y quieto, es entonces cuando puedes oír la voz delicada de Dios, su susurro
el susurro de Dios, que viene a tu vida, que te hace preguntarte si Dios es grande y está al mando y es más grande del universo, ¿por qué susurra? Y ¿sabes qué? No tengo un versículo para esto, y no siempre susurra, por cierto, pero ¿sabes qué? Esto es lo que yo creo acerca de por qué Dios nos susurra o nos habla en secreto. Y creo que es su método preferido de comunicación, y es porque quiere estar cerca de ti. Lo creo con todo mi corazón. Dios quiere estar cerquita de ti, te ama, quiere moverse hacia ti. De hecho, esta es la historia de las Escrituras. Nuestros pecados nos separaron de Dios y entonces Dios envió a su Hijo para estar cerca de nosotros, para acercarse a hacer un sacrificio por ti y por mí, no solo para pagar la pena de nuestro pecado, sino para darnos el poder de superar el caos de nuestro mundo. Y luego dijo que era mejor que se fuera para que enviara a uno que no solo estaría contigo, sino que además estaría en ti y te guiaría y te daría poder. Y esta es mi pregunta: ¿cuándo te quedas quieto? Y no estoy diciendo cuándo paras la actividad, sino cuándo te quedas quieto, y no solo quieto en tu actividad, sino inclusive quieto en tu mente. ¿Cuándo te quedas tan quieto? ¿Cuándo bajas el ruido ambiental en tu vida lo suficiente para que puedas sintonizar y escuchar los susurros del Espíritu de Dios que quiere guiar y dirigir tu vida? No te equivoques, todos somos guiados por una de estas dos fuerzas. Y esto es lo que Pablo dijo: estas dos fuerzas están en guerra de tal manera que no puedes llevar a cabo tus propias buenas intenciones. Una de estas dos fuerzas guiará tu vida. El verdadero debate no es cuál de las dos fuerzas es la más poderosa, es cuál permitirás que sea la más poderosa en tu vida. Ese es el debate, ¿verdad? Es como que no sé qué hacer, como que no sé qué cambios debo tomar o qué camino debo tomar. ¿Cuál es la decisión correcta? Y es grandioso porque los filósofos, incluso los psicólogos, no fueron un gran ejemplo de lo que dijeron, ni llegaron a ninguna conclusión. Es como, ¿sabes qué? No sé cuál de estos dos gana, pero hay uno en mi hombro que está influenciando de esta manera y se parece a este tipo de aquí. ¿Sí? ¿Reconoces esta imagen? Y sabes, este tipo me está influenciando en una dirección. Y luego está este otro acá, que también me está influenciando para ir en una dirección totalmente diferente. Y tengo estas dos voces que están compitiendo y están guerreando en mi vida. ¿Qué debo hacer? La pregunta es: ¿cuál de estas fuerzas guiará mi vida? Te diré la respuesta: depende de cuál sintonizas más. Cuando sintonizas la voz del Espíritu de Dios, requiere que te desconectes del ruido del mundo. Y esto es lo que quiero hacer. Quiero concluir dándote un regalo. Y es un regalo que rara vez se da en nuestra sociedad, pero va a requerir mucha disciplina de tu parte. El regalo que te voy a dar son 60 segundos para estar quieto. Y te vas a sorprender de los largos que pueden sentirse 60 segundos. Y esto es lo que te pido que hagas. ¿Podrías dejar tu teléfono celular a un lado? ¿Intentarías despejar tu mente ahí donde sea que estés sentado escuchándome? ¿Cerrarías los ojos? Quiero decir, la postura externa es importante y dicta nuestra postura interna. Así que quiero que cierres los ojos, quiero que abras las manos, nadie te va a ver, solo abre las manos y gira las palmas hacia arriba. Y esto es una postura de oración, es una postura de recibir, diciendo: Dios, quiero recibir de ti. Y esto es todo lo que voy a decir. Solo quiero que enfoques tu mente en esta única idea. Dios, forma tus pensamientos en mi conciencia. Dame tus pensamientos. Dirígeme por el poder de tu Espíritu. Quiero escuchar de ti hoy, como hemos estado hablando, algo en tu vida. Tal vez algo que estaba en esa horrible lista que puse te está atormentando. Y has tenido esta fuerza y esta batalla entre estas dos cosas una y otra vez. Y tal vez estás perdiendo la batalla. Y estás diciendo: Dios, guíame. Ayúdame a saber qué hacer en esta situación. Creo que te hablará. Va a requerir disciplina. Vas a tener que desconectar tus pensamientos sobre la comida y sobre recoger a tus hijos y sobre lo que va a pasar esta tarde y lo que va a pasar mañana, y simplemente estar quieto y en silencio en tu espíritu, el espíritu que fue creado a la imagen de Dios para que Él pudiera conectarse con tu espíritu y hablarte y guiarte y conducirte. Así que te voy a dar 60 segundos a partir de ahora para estar quieto, para estar en silencio, para ser dirigido por el Espíritu. Vamos a tomar 60 segundos.
Padre Celestial, gracias porque tú nos hablas a través de tu Espíritu Santo, porque tú quieres guiarnos, Señor, porque tu Espíritu nos conduce, Señor, al amor, al bien supremo, a lo que trasciende nuestras vidas, no lo que está ahorita, sino lo que tú has preparado para después, Señor, a un ideal que tú diseñaste para nosotros. Gracias, Señor. Hoy también nosotros decidimos crucificar nuestras pasiones en esa cruz, Dios, y obedecer a la voz de tu Espíritu Santo. Hoy queremos desconectarnos del ruido de este mundo y queremos sintonizarnos con la voz de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que no solamente está creando vida, que no solamente nos está llenando de poder, sino que además guía nuestras vidas en tus caminos. Síguelo haciendo, Espíritu Santo. Gracias por estar en nosotros. Gracias porque tú nos llenas de esa sabiduría. Gracias, Dios, porque estás cerca y queremos que nuestro oído espiritual cada vez sea más sensible a los susurros de tu voz, a tu dirección en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse.